Álvaro Uribe Vélez se dio cuenta que perdió el poder en la presidencia cuando Fico no pudo pasar de la segunda vuelta en las elecciones del 2022. Era la primera vez en 20 años que alguien, que el que dijera Uribe, no llegaba a la presidencia. Uribe no iba a poner presidente para las elecciones del 2022. Y esto él lo tiene muy presente, por eso desde ya ha dicho en diferentes medios de comunicación que tiene un tigre y también a unas tigresas como candidatas, como postuladas para llegar a la presidencia en el 2026. Uribe está listando quién va a ser el que diga él para las elecciones del 2026. ¿Colombia volverá a reelegir al uribismo? ¿Volverá a votar por el que diga Uribe? ¿O más bien buscará una alternativa en otro espectro político? Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a todas las personas que nos están acompañando aquí en este nuevo programa en la temporada 2024 del Cuadrante Alfa. Hoy he querido cambiar un poquitico el lugar de grabación, no estar en el escritorio, pero sí en el sillón de al lado. Estoy haciendo pruebas a ver, ustedes me irán también contando a ver qué tal se va registrando el programa así en este formato. Le mando un saludo también a todas las personas que nos acompañan y nos siguen tanto en Telegram como en Twitter, @cuadrantealfa, y a quienes nos comparten para que este espacio libre de opinión que ustedes pueden ver en YouTube o escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting siga creciendo. La clave para esto es, aparte de que nos vean, que nos compartan, ¿no? Que nos ayuden a llegarle a más personas, es que por favor nos dejen sus mensajes, sus comentarios. El que nos escriban en YouTube es muy importante porque eso hace que el algoritmo nos siga recomendando. Lo mismo en Spreaker. Si ustedes nos dejan mensajes en Spreaker o en YouTube, realmente esto nos va a servir mucho. Así que contamos mucho con el apoyo de ustedes. Hoy quiero que hablemos sobre un tema importante y es lo que va a ser la carrera presidencial del 2026. Y sí, es que desde ya hay que ir hablando de esto. Gustavo Petro hablaba de su carrera a la presidencia, no sé si bien Duque se había posesionado, ya se sabía que Petro se iba a lanzar una vez más a la presidencia en el 2022 y ganó. Ahora bien, ¿quiénes se van a lanzar para las elecciones del 2026? Hay que ir mirando nombres, pero también hay que ir descartando otros. Ya sabemos muy bien que Fico no lo va a hacer porque ya es hoy alcalde de Medellín y el uribismo no volverá a cometer ese error con él o con otro equivalente. Uribe, en entrevistas que daba estando en Estados Unidos y acá en Colombia, mencionaba a un tigre y a unas tigresas. Uno desde ya puede ir descartando nombres e ir mirando quiénes pueden ser. Cuando uno escucha a Fernando Londoño, él habla mucho que el candidato que debió haber sido presidente era Óscar Iván Zuluaga. El problema es que hoy Óscar Iván Zuluaga ya no puede. Está sometido ante la justicia, tiene que presentarse ante ella y tiene que cursar un proceso. En este momento todavía no se ha declarado culpable, está el tema de la presunción de inocencia, tiene todas las garantías procesales, bien por él, pero tendrá que afrontar un proceso. Por todo el Odebrecht, él y su hijo. Listo. Entonces Óscar Iván Zuluaga no va a ser. El otro guayabo político que ha tenido Londoño y que han tenido varios de los uribistas pura sangre es no haber tenido a Jaime Nieto Loaiza como candidato del uribismo, o sea, como el que dijo Uribe. Recordémoslo bien que para las elecciones del 2018 él se presentaba como uno de los precandidatos en donde Duque le ganó a él y él decía que si fuera necesario él le daba otra vez las armas a las guerrillas para que se rearmaran e irlas a combatir en el monte. Esto en el contexto del proceso de paz que estaba adelantando Juan Manuel Santos en ese entonces y que ya se había firmado el plebiscito del 2016 y demás. Entonces, muy seguramente ese nombre puede ser él. Otros dicen que puede ser Francisco Barbosa.
el hoy fiscal aún general de la nación. El problema es que dentro del uribismo Francisco Barbosa no es una persona importante, no es una persona de peso, es un monigote más. Él más bien pertenece es al ala, por decirlo así, duquista, si es que eso existe, en donde él gozó de notoriedad fue gracias a Duque. El mérito de Barbosa es haber sido el compañero de pupitre de Iván Duque en la Universidad Sergio Arboleda, salieron juntos de ahí, eran amigos, Duque recibió apoyo del mediático y de campaña político, pues normal cuando era candidato en el 2018, después Duque lo nombró consejero, o bueno, estuvo en unas altas consejerías de la presidencia. De ahí Duque después lo ternó para ser fiscal y la Corte Suprema de Justicia en pleno cometió un gravísimo error en haber nombrado a Francisco Barbosa como fiscal. Amerita ya después un programa más en detenimiento, pero bueno. Hoy Francisco Barbosa es lo que es gracias a Duque. Y él está intentando rascar, aruñar lo que más pueda el protagonismo para volverse prescindible para ser el que diga Uribe en las elecciones del 2026. Pero muy seguramente cuando Francisco Barbosa deje la fiscalía, va a perder completa notoriedad. Ya no va a ser útil. La misión de Francisco Barbosa ha sido clara. Quítele el proceso a Uribe. Logre archivar eso, lógrelo precluir, logre lo que sea. El problema es que Francisco Barbosa no lo ha podido hacer. El mandado que él tiene como fiscal es darle la impunidad a Uribe y no ha podido frente al caso en el que hoy Uribe es un imputado ante la justicia y se han andado cambiando de fiscales y todo para no acusarlo. Y la justicia le ha dicho tiene que acusarlo y la fiscalía no quiere porque es que Francisco Barbosa está cumpliendo el mandado. Entonces por ese lado Francisco Barbosa no puede ser el que diga Uribe porque sencillamente no ha cumplido afortunadamente la labor, la misión, el mandadito que le hicieron a él, que le pusieron. Entonces, pues Francisco Barbosa intentará ganar algo de protagonismo. Muy seguramente estará debajo de las enaguas de Duque, porque todo esto me lleva a pensar en algo. Y se los pregunto a ustedes. Yo no he visto fotos de Uribe y de Iván Duque, ambos hoy expresidentes, juntos. Desde que Duque dejó la presidencia, ¿se han reunido? Los dos hoy expresidentes del Centro Democrático. ¿Se ha reunido Iván Duque con Álvaro Uribe Vélez? Hemos visto de pronto trinos, algunos mensajes como de apoyo, cositas así muy generales, pero realmente no hay una unión. No hay un amiguismo, no son coequiperos, ¿no? Son dos expresidentes dentro de un partido político. Han guardado mucha distancia, no se les ha visto juntos, no se les ha visto compartiendo. No sé, de pronto, si ustedes tienen algún material, pues me lo pueden compartir, nos lo pueden hacer llegar. Escríbanos en los comentarios. ¿Por qué creen que Iván Duque y Uribe no se han reunido? No salen juntos, en imágenes, en planas, en noticias. No dan discurso juntos. Cuando Petro invita a Uribe y Uribe va a la casa de Nariño y hablan como opositores y todas esas cosas, después Uribe hace ruedas de prensa y demás, o cuando son temas, comitivas propias del Centro Democrático, el que está es Uribe, Duque no. Pues porque muchos uribistas no les gustó lo que hizo Iván Duque. Para María Fernanda Cabal y al resto de varios uribistas, Iván Duque fue el que dejó hecho el camino para que Petro llegara a la presidencia. Fue por la incompetencia de Iván Duque, según los uribistas, que sirvió para que Petro fuera hoy ya presidente de la República. Entonces ellos le cobran eso. Le cobran que no haya tenido los pantalones, que no haya bombardeado más de lo que tuvo que haber bombardeado, que no haya fumigado, que le haya hecho caso a la Corte Constitucional. Y es que no es más de escuchar La Hora de la Verdad de Fernando Londoño, diferentes entrevistas que ha dado María Fernanda Cabal en donde sencillamente es notorio la molestia que tienen con Duque. No lo quieren, no se lo aguantan, lo ven como un incompetente. A Santos lo ven como un traidor, a Duque lo ven como un incompetente. Duque no es necesario ya dentro del uribismo.
se habla de duquismo. Pero ¿quiénes son los duquistas? Francisco Barbosa y ¿quién más? ¿Luis Carlos Vélez? Porque eso sí, Luis Carlos Vélez es muy amigo de Iván Duque y es muy amigo de Francisco Barbosa, y cada que puede invita a Francisco Barbosa a que dé entrevistas en la FM y es muy cordial, muy condescendiente, muy amiguísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es el duquismo? ¿Eso va a tener alguna aspiración? Realmente no. ¿Duque tiene algo, poder de influencia? Realmente no. Todo va a correr dentro de lo que es la derecha y dentro de lo que es el uribismo frente a lo que diga Uribe. Bueno, parte de la derecha, porque muy seguramente Vargas Lleras va a querer atraer a toda esa gente inconforme de la derecha que ya no quiere verse más inmiscuida con el uribismo para buscar ya sea el candidato, Cambio Radical, u otra persona. Hay que esperar también por ese lado. Pero sigámonos entrando en el tema del uribismo. Tigresas, dijo él. Entonces, de los hombres, ¿quién más puede ser? Nieto Loaiza podría ser. Podría salir otro más. Miguel Uribe. Si Uribe nos puso a Duque, ¿nos va a poner a otro más pendejo que es Miguel Uribe? Pendejo también obediente, pero realmente, o sea, Miguel Uribe. No creo que Miguel Uribe ya goce del favor, o sea, no le da la capacidad para aguantarse una campaña presidencial. Algo que se hizo bien Iván Duque, que fue lo que cautivó gran parte de los votos, fue que se aprendió muy bien el libreto. Hablaba como Uribe, tenía las poses, se ponía la mano así, era muy obediente en el libreto. Lo que pasó es que ya siendo presidente, el tema del libreto no le dio para más y mostró lo nefasto que fue él en la presidencia. Entonces Miguel Uribe por ese lado no creo. Yo lo veo más por el lado de las mujeres. Uribe sí tiene fortalezas en las candidatas que puedan asumir esa carrera presidencial. María Fernanda Cabal es la que más suena. Y es la que dijo, si en esta ocasión no es candidata del Centro Democrático, ella no descarta irse. Y no lo dice solo ella, lo dice su séquito, sus familiares, los que se hacen llamar también jóvenes Cabal. Ellos están pensando incluso en un uribismo sin Uribe, en un uribismo por fuera de esa órbita del Centro Democrático. Muy seguramente va a ser ella. Muy seguramente la candidata va a ser María Fernanda Cabal. Ella ha sido muy estratégica, ella ha intentado cuidarse, no caer en el desgaste como jefa de oposición, pero tampoco es que se haya hecho notar mucho o con cosas inteligentes o con debates de control político que a la larga no han servido para nada y no han hecho mayor cosa. Pues porque es que obviamente las cosas han cambiado desde que pues, está Petro en el Ejecutivo. Hay escándalos, sí, hay temas, sí, pero no son tan notorios como los falsos positivos, no son tan graves como los falsos positivos, no son tan importantes como los falsos positivos. Es que nomás los debates de control político frente al tema de los falsos positivos se llevaba todo y toda la atención y graduaba de opositor al que fuera capaz de llevar eso ante el Congreso. Lo hicieron Iván Cepeda, el mismo Robledo, el mismo Petro, por citar estos tres. Han sucedido otros temas de corrupción a lo largo de 20 años de uribismo, sí, temas importantes también, como lo hizo TLC Robledo en su momento, que centraron el foco de atención y lo graduaban como presidenciable, pero a él no le alcanzó, afortunadamente. Entonces María Fernanda Cabal, ¿qué hace? Pues sí, critica, tiene su séquito, dice cosas, sale aquí, sale allá, pero todavía le falta más fuerza. Puede que la tenga. Puede que la esté guardando. Esto al fin y al cabo no se trata de ser el que vaya más rápido, no. Esto es una carrera de fondo. Esto es una maratón. Y es el que más aguante. Y muy seguramente María Fernanda Cabal está guardando sus cartas, su estrategia para ganarse el favor de Uribe. La otra, que también lo ha dicho, que quiere ser candidata a la presidencia y ser la primera mujer presidenta del país, es Paloma Valencia. Sí, Paloma Valencia. Pero realmente Paloma Valencia es otra Rafael Nieto Loaiza, es otra Oscar Iván Zuluaga, es otra que algunos, los más pura sangre del uribismo, votarían por ella, pero no propiamente traería el voto de esos otros de derecha, algo que sí podría ser María Fernanda Cabal. Y es que María Fernanda Cabal quiere rodearse de todo ese estigma, de toda esa aura, de toda esa luz, por decirlo así,
que le sirvió a Bukele llegar a la presidencia y mantenerse, y también por el otro lado que le ha servido a Milei para llegar a la presidencia y empezar pues con traspiés, pero ahí está. Soluciones rápidas, mano firme, ponerse los pantalones, empezar con el tema de la seguridad democrática en pleno. Esta sería la versión seguridad democrática 4.0. O sea, si tuvimos Uribe 1, Uribe 2, luego Santos, luego Duque, sí, seguridad democrática 4.0. Y ella se está mostrando como un ala fuerte, algo que a Paloma Valencia no le alcanza. A Paloma Valencia le va bien en el Congreso haciendo alaracas, gritando, buscando pelea, ¿no? Muy por ese estilo parecido a lo que hacía Claudia López, cosas así por ese... Bueno, pero María Fernanda Cabal sí puede reunir mucho de los valores del uribismo pura sangre, pero también de los uribismos más laxos, si cabe la palabra, me lo perdonan. Muy seguramente la carrera va a ser por ese lado. Vuelvo y digo, María Fernanda Cabal lo ha sentenciado. Si ella ya no se vuelve a ganar el favor de Uribe, se va del Centro Democrático. ¿Que pueda tener vuelo por sí sola? Puede que sí, puede que no. No sería la primera vez. Pero ella ha criticado la forma como el uribismo, como Uribe, ha designado a los que diga Uribe. Ella criticó a que Juan Manuel Santos llegara a la presidencia y que traicionara, entre comillas. Recuerden el primer programa que hicimos en este año 2024, que hablábamos sobre cómo Uribe y Santos son enemigos públicos, pero también entre ellos mismos se van ayudando y se mantienen necesarios dentro del entorno colombiano, por decirlo así. Bueno, entonces ella criticó la elección de Santos, criticó la elección de Zuluaga para competirle a Santos en el 2014, pero también criticó la elección de Duque. Ella le ha dado mucho palo a Duque. Ella dijo, Uribe se equivocó colocando a alguien que no tiene carácter y que no sabe hacer las cosas en la presidencia. Lo hizo con Duque. Pero también volvió y lo hizo con Óscar Iván Zuluaga. De hecho, internamente, dentro del Centro Democrático, hay una gran fisura y fue la forma como Uribe, aprovechándose los estatutos del partido, colocó a Óscar Iván Zuluaga en la contienda del 2022, algo que ni siquiera le alcanzó para llegar a la primera vuelta. Óscar Iván Zuluaga se quemó antes de las elecciones. Y eso se lo criticó fuertemente María Fernanda Cabal y gran parte de ese uribismo que veía que con Óscar Iván Zuluaga no se iba a conseguir la presidencia. Y tenían toda la razón. Pero Uribe, aprovechándose un tema, como lo dije hace un momento, de los estatutos, que él, como ser por decirlo así, el socio fundador del Centro Democrático, es su partido natural, es el partido de él tiene un voto preferente y él puede tomar una decisión por encima de las mayorías incluso. Y él lo dijo, sacó comunicado en su momento, en donde colocaba a Óscar Iván Zuluaga como candidato, pero no le sirvió. De hecho, veíamos a María Fernanda Cabal haciendo campaña no con Óscar Iván Zuluaga, montándose en las tarimas, echando discurso con Fico. Y harto que le costó eso a Fico, porque Fico se la pasaba era peleando y diciendo que él no era el otro que decía Uribe. Todos sabíamos que sí. Y se corroboró en la primera vuelta. El problema es que el uribismo venía de un desgaste, 20 años, en donde ni siquiera los sectores económicos quisieron financiar las campañas de Óscar Iván Zuluaga y mucho menos las de Duque. Ellos, el Centro Democrático y la campaña Fico, no pudieron recoger suficientes dineros. Y eso es algo que ellos ocultan hoy en día. Pero ellos el tema del financiamiento les costó. El sector empresarial, el sector privado se está dando cuenta que ellos estaban en descrédito y que no les convenía seguir manteniendo el uribismo, que eso de la confianza inversionista, que los 3 huevitos de Uribe no se estaba dando. Ahora que Petro es el presidente y que hay un tema mediático fuerte en contra del gobierno del cambio, en donde Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, la prensa son la punta de lanza de la oposición, ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades aquí en el Cuadrante Alfa, en donde sencillamente el desgaste y el ataque al gobierno no lo hacen desde el Congreso, sino que lo hacen es desde los medios de comunicación. Ellos están salvaguardando a la oposición en el Congreso. Por eso es que María Fernanda Cabal se está aguantando. Esto no es una carrera rápida, esto es una carrera de fondo, una maratón, en donde Vicky Dávila, sencillamente, si su imagen se desgasta, no pasa nada, ella no va a aspirar a ser la presidenta del país.
Esperemos que no, ¿no? Pues, más faltaba, ¿quién va a votar por ella? Pero bueno, o sea, la prensa está haciendo lo que antaño hacía la oposición en el Congreso, atacar al gobierno de turno. En este caso, al gobierno de Gustavo Petro, pues sencillamente Vicky Dávila lo está atacando. Por el otro lado está Luis Carlos Vélez. O sea, están los grandes medios, ¿no? Los grandes medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿A quiénes representan ellos? ¿Cuáles son los intereses? ¿Quién es el dueño de Vicky? ¿El dueño de Luis Carlos? ¿El dueño de Néstor? ¿No? ¿El dueño de Julito? De toda esta gente, de la Guri, de Gustavo Gómez y demás. ¿Quiénes son los dueños? Bueno, son intereses privados en donde ellos buscan defenderlos y aquí les sale más rentable atacar al gobierno. Uribe, en su oposición, en su ejercicio como opositor, ha sido muy leve, ha sido muy laxo. ¿Por qué? Porque no se están desgastando. Ellos quieren salir con la carta ganadora diciendo, mire, están cansados de Petro, están cansados de la izquierda, están cansados del comunismo, están cansados del socialismo, o sea, todo el discurso de ellos, pero nosotros tenemos aquí la carta salvadora y va a ser muy seguramente María Fernanda Cabal. Por eso es que Uribe desde ya está hablando de tigresa. Es que vamos a poner a alguien fuerte, a alguien férreo, a alguien que reúne a los valores del uribismo para ejercer la política con mano firme y corazón grande y todas esas cosas. A eso es lo que le están apuntando. Y mientras tanto, el gobierno Petro pelea y se desgasta con la prensa. Sí, uno se puede cansar. Uy, no, me cansé de ver Semana, entonces ¿qué sintonizo? RCN, más de lo mismo. ¿Qué sintonizo? Caracol, más de lo mismo. Ay, me cansé de leer la revista Semana, ahora voy a leer el periódico El Tiempo, más de lo mismo. O sea, realmente estamos en un círculo vicioso a nivel mediático. Y eso nos van entreteniendo y nos van teniendo ahí, y la gente que está cansada o que no le gusta el presidente Petro, entonces van mirando eso y van cambiando cambio la FM a Blue Radio W, de W a Caracol Radio y vuelve a RCN y así, ¿no? Hay un desgaste ahí, hay un tema de entretención ahí fácil, barato, sencillo de hacer, y mientras tanto, las figuras que van a querer llegar por el lado del uribismo a la presidencia, pues se van manteniendo frescas, no se están desgastando, no se ensucia y pues llegarán con un poco más de fuerza en el 2026. Ya para ir finalizando, quiero dejar la pregunta. ¿Uribe podrá colocar otra vez a alguien en la presidencia? ¿Ustedes ven factible? Porque va a estar peleando primera vuelta. Puede que llegue a segunda vuelta, puede que no. Pero, ¿será que Uribe va a poner? No, ahorita no me meto en una cuestión del Partido Verde, de Claudia López, que va a ser otra candidata, de lo que pueda hacer Vargas Lleras, de lo que puedan estar haciendo otros. Hablemos del uribismo. El uribismo podrá colocar. Recuerden que en el 2022 el uribismo recibió el voto castigo. Ellos perdieron curules. De las curules que ganaron en el 2018, perdieron varias para el 2022. Ellos perdieron la presidencia. Uribe dejó de colocar presidente en 20 años. Por 20 años Uribe estuvo colocándonos presidente y mayorías en el Congreso. Esta vez no lo pudo hacer. ¿Volverán ellos? ¿Se reencaucharán? ¿Llegarán con más fuerza? ¿O sencillamente el uribismo seguirá bajando y llegarán nuevas derechas, muy seguramente de otros partidos? O más bien no de tanto de partidos. Yo creo que este tema de los partidos hay un desgaste. Lo que pasa es que por ley, por constitución, toca a través de partidos, pero a través de movimientos independientes. Recolección de firmas, unión de partidos, pues el pacto histórico hoy, y hay un tema político interno, están pidiendo que se juntan. La UP, Colombia Humana, Polo y los otros partidos que conformaron el pacto histórico para las elecciones del 2022 y que son hoy la banca del pacto histórico, que conformen y se hagan y se formen más bien un partido político. Porque esa unión ya no la pueden hacer, ya no la pueden replicar, porque hoy son partido de gobierno, hoy tienen de cierta forma el juego a su favor. Entonces muy seguramente para el 2026 va a llegar alguien por recolección de firmas o apoyo de diferentes partidos, una coalición, bueno, va a ser por ese estilo. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este episodio podcast. Quiero leer cada uno de sus comentarios, sus opiniones frente a lo que se dice aquí y frente también a sus percepciones frente a lo que pueda ser ya la elección del 2026. ¿Quiénes creen ustedes que van a ser, que va a ser ese tigre o quién va a ser esa tigresa
no del Oriente propiamente, pero sí del ubérrimo, el que diga Uribe o la que diga Uribe para el 2026. Ya saben, nos estaremos escuchando y viendo en otra oportunidad. De mi parte, les deseo siempre lo mejor. Chao, chao.